Ahora sí, vamos a dar inicio. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Daniela Moreno, responsable de Servicios a Empresas de la Cámara Española. Muchísimas gracias por conectarse en esta mañana al webinar ¿Qué debes saber sobre el control previo de concentraciones empresariales en el Perú? Para esta actividad y como coorganizadores nos acompaña el Estudio Garrigues, que es socio de la Cámara Española. Tenemos el lujo de contar con la presencia de Ivo Gagliuffi, socio de Garrigues Perú, Joana Holz, asociada del área de competencia de Garrigues Perú, y Javier Coronado, director económico también en Garrigues. Les comento un poquito, vamos a tener una presentación aproximadamente 40 minutos. Tienen un espacio de preguntas y respuestas y también el chat para que puedan colocar las dudas que tienen durante la exposición y al final vamos a resolverlas con los especialistas. Ahora sí, le doy pase a Ivo. Buenos días, Ivo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniela. Buenos días a todas y a todos, y gracias a todos los que están participando en este evento. Gracias en especial a la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú por darnos la oportunidad de hacer esta presentación. La presentación tiene una duración aproximada de 40 minutos. La hemos dividido en dos partes. Una parte legal, que va a estar a cargo de Joana Holz y a cargo mío también, y va a consistir en 10 preguntas clave vinculadas con la nueva ley de control previo de concentraciones empresariales para entender lo esencial de este régimen y lo que establece la ley peruana. La segunda parte va a estar a cargo de Javier Coronado, nuestro director económico, y va a consistir en una exposición principalmente de ejemplos concretos para que ustedes puedan entender cómo las agencias de competencia evalúan los casos de concentración económica y cuáles son los principales factores que tienen en cuenta en el análisis para tomar la decisión de autorizar con o sin condiciones o eventualmente de denegar. Estoy procediendo a compartir la pantalla con la presentación en PowerPoint. Por favor, Daniela, si me puedes confirmar si se puede ver la Sí, pantalla completa. sí, ya se ve. Ahí está, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Así que la primera pregunta es, ¿para qué sirve el control previo de operaciones de concentración empresarial? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Y en líneas generales, lo que establece la propia ley es que este tipo de control previo a la ejecución de una operación de concentración empresarial sirve para evaluar si esa operación tiene la capacidad de poder impactar o afectar la eficiencia económica del mercado, es decir, la competencia efectiva en el mercado, en perjuicio de quién? De los consumidores finales principalmente. Y eso se refleja a través de un análisis para ver prospectivamente si es que, si se permite esa concentración sin ningún control, podría haber algún tipo de impacto como el aumento de precios o como una reducción de la oferta o como desincentivos a las innovaciones, entre otros. Es decir, la autoridad se prepara para ver si es que esa operación de concentración puede incentivar lo que se llaman conductas unilaterales, es decir, que se conforme una nueva empresa o una nueva corporación con tal posición de dominio que pueda abusar de ella sin ningún problema, o que se generen incentivos para conductas concertadas, es decir, de que se reduzca el número de competidores y eso genere un ambiente propicio para que eventualmente puedan coludirse. ¿Qué operaciones tienen que notificarse de manera obligatoria? Tienen que tener en cuenta que no todas las operaciones de M&A van a tener que ser notificadas al Indecopi, sino solamente aquellas que cumplan con las siguientes tres características y tienen que cumplirse las tres. Primero, es necesario que exista una adquisición de control, un cambio de control que sea realizado de manera permanente. El control se entiende como la capacidad de ejercer una influencia sobre una empresa. Y puede ser el típico caso de control activo, que es cuando uno, por ejemplo, tiene la mayoría de las acciones, pero también existen casos de control pasivo, que es cuando uno es un accionista minoritario que tiene ciertos derechos claves, como un derecho de veto o la capacidad de nombrar a algunos directores. Lo importante es que este control tiene que ser permanente, no puede ser temporal. La segunda característica es la llamada el nexo geográfico. La operación tiene que tener efectos directos o indirectos acá en el Perú. Y finalmente se tiene que cumplir con pasar los umbrales legales que están establecidos en función al valor de
activos o ventas o ingresos que tienen las empresas involucradas en la transacción en el país. Además, existe en la norma un listado a modo de ejemplo de aquellas operaciones que no tienen que ser notificadas, porque no cumplen con alguna de las características que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, el crecimiento corporativo de una empresa, producto de sus reorganizaciones o reestructuraciones empresariales, no importa si es que finalmente se genera con fondos de terceros, como aportes de capital o producto de un préstamo o de una emisión de bonos, pero eso no tiene que ser notificado. Tampoco se notifica el crecimiento interno de una empresa, ni tampoco ningún crecimiento de agentes que no tenga finalmente efectos en el Perú, es decir, que no cumpla con el nexo geográfico. Y tampoco se tiene que notificar aquellos casos en los cuales se tiene un control temporal. Por ejemplo, por un proceso concursal o cuando existe la caducidad de un contrato de concesión y temporalmente uno tiene la labor de interventor. Finalmente, la posesión temporal de un grupo de acciones con la intención de revenderla, y siempre y cuando no se haya ejercido el derecho de voto asociado, no tienen que ser notificados. El típico ejemplo es la garantía mobiliaria cuando se ejecuta y un banco o un agente de garantías la tiene. Como pueden ver todos estos ejemplos, en la idea es no existe una reducción de la competencia y además cuando hay un incremento de poder de mercado es simplemente temporal. La tercera pregunta es, ¿qué tipo de operaciones pueden implicar un cambio de control permanente, ¿no? Que es una de las condiciones para notificar de manera obligatoria una operación de concentración? Y son 4 familias típicas que engloban estas operaciones de concentración de acuerdo con la ley, y esto tiene que ver además con el derecho comparado en temas de libre competencia. El primer grupo de operaciones que normalmente se notifican son aquellas fusiones por constitución, es decir, A más B crean C, o fusiones por absorción, es decir, A absorbe a B, entre 2 agentes que antes de la operación eran completamente independientes entre sí. Eso lo que implica en la práctica es un incremento del poder de mercado. El segundo tipo de operaciones que normalmente se podrían notificar son los contratos asociativos entre 2 empresas en común para crear una entidad económica autónoma. Es decir, el típico caso de contrato asociativo son los joint ventures, pero no son los únicos. También están los consorcios, que son una figura un poco más discutible por el tema de la permanencia en el tiempo, porque por lo general se generan o se crean para atender determinados proyectos, ¿no? Es un tema bien discutido. El tercer grupo de operaciones son los casos en los cuales se adquiere un paquete de acciones o participaciones de otra empresa, o puede ser total o parcial, de manera individual o conjunta, que te otorga el control total o parcial de la otra empresa, ya sea un control activo, como advertía Joana, o un control pasivo, es decir, tengo la mayoría de acciones para tomar las decisiones más importantes, como por ejemplo, designar a los directores, designar a la plana gerencial, aprobar el plan estratégico, aprobar el plan de inversiones, ese tipo de control activo que de una otra manera me permite controlar la estrategia competitiva de la otra empresa. O el control pasivo que me permite, con pocas acciones, me permite, según del estatuto, bloquear o vetar esos acuerdos clave que he comentado. Y el cuarto tipo de operaciones consiste en la adquisición nuevamente de control directo e indirecto, pero no sobre acciones o participaciones, sino sobre activos operativos productivos de otra empresa. Estos son los 4 grupos de operaciones que se deben tener en cuenta para una eventual notificación obligatoria. ¿Cuáles son los umbrales legales? Para que se notifique una operación, las operaciones tienen que alcanzar 2 umbrales y estos 2 tienen que ser alcanzados de manera conjunta. El primero es un umbral conjunto, es decir, que la suma total de las ventas o ingresos brutos o activos en el Perú de todas las empresas que participan en la operación tienen que alcanzar por lo menos 143 millones de dólares. Y además tenemos el umbral individual, que es que por lo menos 2 de las empresas involucradas en la transacción tienen que tener un valor de ventas o activos o ingresos brutos que sea mayor a 22 millones de dólares. Tienen que tener en cuenta que el umbral no está basado en el monto de la operación, sino en estos montos que les estamos diciendo.
Y aún está pendiente que se publique el reglamento, que esperamos que aclare un poco más el panorama en cuanto a la forma de calcular algunas de estas variables. Sin embargo, el proyecto de reglamento que se ha prepublicado sí ha tomado en cuenta que en las operaciones que implican una fusión o un contrato asociativo como joint venture, se van a tomar en cuenta los montos correspondientes a todo el grupo económico. Y en cambio, cuando se trata de la adquisición de las acciones o de activos operativos, solamente se van a tomar en cuenta el monto correspondiente al grupo económico del comprador. Aquí yo quisiera hacer un pequeño comentario respecto de la diferencia que puede existir entre lo que es ventas brutas e ingresos brutos, ¿cierto? Porque esa es una pregunta que puede estar justamente ahora mismo en la cabeza de muchos. En realidad, el concepto de ingreso es un concepto que engloba las ventas propias del giro de negocio de una empresa, ¿no? Pero los ingresos incluyen otro tipo de fuentes, ¿no? De ingresos, como pueden ser, por ejemplo, las ventas de algunos activos o las ventas de, por ejemplo, algunos terrenos, o inclusive los ingresos derivados de alguna operación financiera, que no es propiamente el giro de negocio de la empresa, pero que se considera como parte de los ingresos también. Entonces, los ingresos engloban a las ventas brutas o propias del negocio. Ahora, en los negocios que son relativamente más sencillos, un poquito más, menos complejos, posiblemente los ingresos coincidan con las ventas, ¿cierto? Y en algunas industrias, en algunos sectores, por ejemplo, el sector financiero, en realidad no se habla de ventas porque precisamente pues, en el sector financiero y bancario, por ejemplo, no se vende, ¿no? Un producto específico, ¿no? Sino que lo que se obtiene es un ingreso precisamente de operaciones de tipo financiero, ¿no? Esa es básicamente la diferencia. Y respecto de los activos, como comentó Joana, todavía no se tiene exactamente cuál es la regla que se va a utilizar para poder valorar cuáles son los activos de las empresas involucradas en la fusión. Sin embargo, de la experiencia internacional, por ejemplo, se puede optar por algún concepto sencillo, fácil, que pueda ser rápidamente calculado por las empresas que desean solicitar una fusión, como puede ser, por ejemplo, los activos en libros, el valor en libros, el activo contable, y específicamente podría ser, por ejemplo, el activo fijo, pero como digo, esto todavía está por resolverse en el reglamento que se estará publicando seguramente en los próximos días. Gracias, Javier. La quinta pregunta es, ¿qué factores se evalúan para autorizar o no la operación? Es decir, pasemos al supuesto en el cual se cumplen con los 3 requisitos concurrentes que obligan a notificar la operación. Una vez notificada, ¿qué es lo que evalúa el INDECOPI en este caso? ¿Qué va a tener en consideración? Y la ley ha establecido una lista enunciativa, no es taxativa, como dicen los abogados, sino es una lista enunciativa, es decir, una lista que contiene una serie de ejemplos de cuáles son los factores que va a evaluar la autoridad. Puede evaluarlos todos, puede evaluar algunos de ellos. Y la lista lo que plantea es, por ejemplo, evaluar la estructura del mercado, ¿no? Número de competidores, cómo funciona el mercado y su dinámica, o la competencia real o la potencial en ese mercado donde se está produciendo la operación, o la evolución que va a tener la oferta o la demanda de los productos o servicios involucrados en esa operación en caso que finalmente se apruebe, o cuáles son las fuentes de distribución y de comercialización que existen en el mercado relevante donde se está realizando la operación, o cuáles son las barreras de entrada al mercado para ver si es que hay facilidades de competidores que puedan contestar rápidamente o competidores entrantes que puedan entrar a competir o pelear contra el que está comprando. Y esas barreras son de tipo legal, normativa, que establece algún tipo de valla para poder operar en el mercado, o tecnológicas o inversiones específicas, entre otras. Otro factor que va a evaluar el INDECOPI es el poder económico y financiero de las empresas involucradas en la operación, las espaldas. Otro factor, esto es súper interesante, es si es que la operación está creando o está fortaleciendo una posición de dominio en ese mercado relevante. Pero ojo, la propia ley en el 7.7 advierte de que este factor por sí mismo no puede determinar que se prohíba la operación, ¿ok? Porque se parte de la premisa de que el hecho de que se tenga una posición de dominio no es un acto ilegal, sino el abuso de esa posición dominante. Además, se van a evaluar la generación de eficiencias económicas, ya sean asignativas, productivas o innovativas. Javier, por favor.
Sí, aquí hay un punto bien importante porque este último elemento es un elemento, digamos, positivo o favorable a la fusión, en tanto se generan ciertas eficiencias económicas que coinciden con un incremento del bienestar del mercado y específicamente de los consumidores. Y aquí es súper importante tener en cuenta cuáles son las definiciones de eficiencias asignativas, productivas e innovativas. Respecto a las eficiencias asignativas, es fundamentalmente la posibilidad de que la fusión incremente la oferta de productos en el mercado, generando, por supuesto, mayor acceso y mayor bienestar para los consumidores. Respecto a las eficiencias productivas, ¿en qué medida la fusión o la operación de concentración genera sinergias entre las empresas que se están fusionando que les permitan obtener ventajas en términos de mejor tecnología, mejores técnicas de producción que los hagan ser más competitivos en términos de costos? Y esto, lógicamente, en términos de en qué medida esos costos luego pueden ser trasladados al mercado a través, por ejemplo, de mejores precios al consumidor. Y la eficiencia innovativa es un concepto un poquito más complicado porque ya no es tan estático, sino que tiene un concepto o una visión dinámica. La innovación es la capacidad de introducir nuevas formas de hacer, nuevas tecnologías, nuevos productos, y eso por lo menos puede tomar algún tiempo, 1 o 2 años quizás. Entonces, sin embargo, se toma en consideración en qué medida la operación de concentración puede generar incentivos o fortalecer incentivos a la innovación de tal manera que se introduzcan en el mercado nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer, nuevos productos que vayan, por supuesto, en favor del bienestar general y en particular el bienestar de los consumidores. Gracias, Javier. ¿Qué decisiones puede tomar el Indecopi sobre la operación? Puede tomar básicamente 3. Uno, que es la ideal, es autorizar sin condiciones en aquellos casos en los cuales el Indecopi no tiene preocupaciones sobre la afectación de la competencia en el mercado. Y esto debería suceder usualmente en una primera fase de revisión. Además, puede autorizar con condiciones. Y esto ocurre cuando sí existe algún tipo de preocupación de afectación a la competencia y las condiciones pueden ser propuestas por las partes como unos compromisos o más bien pueden ser impuestas de oficio por el Indecopi. Algunos ejemplos de condiciones son el típico caso de la desinversión, cuando se tiene que vender algún tipo de activo productivo o una marca para que ya no forme parte de la transacción o de la operación. También puede haber una condición de hacer. En el sector eléctrico, por ejemplo, se ordenó que en un caso a una empresa de distribución eléctrica solamente adquiere energía para abastecer a sus clientes regulados, haciéndolo vía una licitación pública o un concurso privado. Y también se pueden establecer condiciones de no hacer. También en el sector eléctrico hemos visto que se han impuesto como condición que las empresas que forman parte de un mismo grupo económico se abstengan de votar en el COES hasta un momento determinado. Y finalmente, se puede optar por no autorizar o denegar la operación. Para que se hagan una idea de los números, en la Unión Europea, desde 1990 hasta diciembre del 2020, se notificaron alrededor de 7.600 casos. De estos, se autorizaron sin condiciones el 93%. Se autorizaron con condiciones 6.2% y se prohibieron o denegaron un 0.4%. La séptima pregunta que hay que tener en cuenta es, ¿qué soluciones existen para tratar de evitar que el Indecopi, por ejemplo, deniegue la operación? ¿Y qué ocurre en la práctica? Que cuando se notifica la operación de concentración, lo cierto es que el Indecopi en la fase 1, ¿no? Y a efectos de ingresar a la fase 2, como se va a ver más adelante, puede decir, ¿saben qué? A mí la operación me genera serias preocupaciones para afectar la competencia en el mercado. En ese momento, cuando se produce ese momento clave, se pueden generar dos opciones, ¿no? Es decir, soluciones para que tratar de convencer a la autoridad de que apruebe, ya sea con condiciones o sin condiciones, la operación. Pero las partes lo que pueden hacer para evitar que sea denegada esa operación es hacer un compromiso, como adelantaba Joana, compromisos de parte, ¿ok? Ofrezco desinvertir, ofrezco vender esta marca, ofrezco deshacerme de esta línea de negocio, ofrezco no hacer o ofrezco hacer determinada acción. Pero no solamente las partes pueden ofrecer estos compromisos, sino que también en el Perú la ley establece que el Indecopi de oficio puede establecer condiciones para autorizar esa operación.
¿de acuerdo? Esos compromisos o condiciones, que son las que finalmente permitirían que se apruebe con condiciones o compromisos la operación, tienen un plazo determinado, ¿ok? Es decir, se establece, por ejemplo, una obligación de no hacer a 5 años. ¿Y qué ocurre en la práctica? Que el INDECOPI, de acuerdo con la ley también, tiene que revisar esa condición. Hay dos momentos en los cuales el INDECOPI podría revisar la condición. El primer momento es antes del vencimiento del plazo. Y eso es a pedido de las partes principalmente. ¿Y por qué? Porque ha existido o se ha producido un cambio de las circunstancias que existían cuando se aprobó la operación. Así que las partes le piden al INDECOPI antes del vencimiento del plazo de la condición que la revise, ya sea para modificarla o para levantarla, ¿no? O en todo caso para, si el INDECOPI lo considera conveniente, mantenerla en el tiempo. Y el segundo momento en el cual se revisa la condición, y eso es sí o sí, es al vencimiento del plazo de la condición. Es lo que se conoce en la práctica como un sunset review. Y en ese momento el INDECOPI, de acuerdo con el proyecto de reglamento que se ha prepublicado además, unos meses antes ya comienza a evaluar la posibilidad de, al vencimiento de ese plazo, tomar alguna de las tres decisiones. O modifica la condición y la mantiene, o la mantiene tal cual estaba, o la levanta completamente. Y siempre comunica a las partes esta posibilidad de sunset review para que ellas planteen sus opiniones y puedan tenerse en consideración. Ojo, un detalle final, el reglamento prepublicado por el MEF ha indicado que se estaría creando un registro público de condiciones para que cualquier persona, sobre todo agentes económicos, puedan conocer cuáles son los compromisos o condiciones asumidos o impuestos por la agencia de competencia a esas empresas que estuvieron vinculadas a la operación de concentración. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Antes de notificar, existe la opción de poder realizar una consulta previa con la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es el órgano del INDECOPI que realiza la investigación y le recomienda una decisión a la comisión. Ojo, es simplemente una conversación orientativa y las opiniones que emita la Secretaría Técnica no van a vincular a la comisión. Entonces, la idea detrás de tener esta conversación es poder confirmar si finalmente uno está o no comprendido dentro de los supuestos de notificación y también sirve para poder confirmar qué información debe ser presentada para evitar que falte algún tipo de información. Luego, ya propiamente dentro del procedimiento, una vez que se haya notificado, tenemos dos fases. La fase número 1 usualmente va a terminar cuando la comisión considera que no existen preocupaciones a la competencia y cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles. Igual este plazo puede ser suspendido o prorrogado por ciertas situaciones que ocurren dentro del procedimiento. Si la solicitud no está completa, si se tiene que subsanar información, si por ejemplo las partes solicitan la realización de una audiencia o más bien ofrecen los compromisos que mencionó Ivo anteriormente, o incluso si se tiene que hacer alguna consulta con otro órgano de la administración pública. Si la comisión considera que necesita más tiempo para poder analizar con detenimiento la operación porque existe algún riesgo de preocupación de la competencia, iniciará la fase 2. Esta segunda fase es más larga, tiene 90 días hábiles e incluso se puede prorrogar por 30 días hábiles adicionalmente, pero también se puede interrumpir por estas audiencias o consultas como hemos mencionado. Finalmente, una vez que se emite la resolución, es posible apelarla ante el tribunal, pero solamente se puede apelar si es que se ha rechazado la operación o si es que se ha aprobado con condiciones. Además, se debe tener en cuenta que todos estos procedimientos, estos plazos, están sujetos a la aplicación de silencio administrativo positivo. Es decir, si no se cumple con el plazo, se entiende que la operación ha sido aprobada. La novena pregunta es si es que una operación de concentración empresarial que debió ser notificada se puede ejecutar antes de que el INDECOPI se pronuncie sobre la misma, ¿no? Y hay tres premisas que todos deben manejar de manera muy clara. La primera premisa es que las operaciones de concentración empresarial que deben ser notificadas no generan ningún efecto jurídico, de acuerdo con la ley, hasta que el INDECOPI emita su resolución, aprobando o denegando, o si no se pronuncia a tiempo dentro del plazo, se aplique el silencio administrativo positivo, el SAP.
¿Ok? Esa es la primera premisa. No genera efectos hasta que no haya pronunciamiento o silencio administrativo. La segunda premisa, para reforzar la primera, es que la misma ley ha establecido que ni los notarios ni los registradores públicos en la SUNARP van a poder inscribir o registrar estas operaciones que aún no hayan sido autorizadas por el INDECOPI. ¿De acuerdo? Es decir, se genera un bloqueo a cualquier intento de inscripción para generar efectos. Pero lo tercero es algo súper interesante para que tengan en cuenta las consecuencias de no tener en consideración el tema de esperar a que el INDECOPI se pronuncie. Si las partes deciden ejecutar la operación sin la autorización, y hay tres supuestos principalmente. El primero es que no notifican la operación a pesar que estaban obligadas y la ejecutan. El segundo caso es que notifican la operación, pero no se esperan que el INDECOPI emita la resolución y la ejecutan. Y la tercera es que notifican, INDECOPI se pronuncia, pero les deniega la operación y a pesar de eso la notifican, la ejecutan. Esos tres supuestos se conocen como gun jumping, es decir, el hecho de igual implementar o ejecutar la operación al margen de lo que la ley o la autoridad establezcan. Cuando uno incurre en gun jumping, hay tres consecuencias súper fuertes. La primera consecuencia es la nulidad de todos los actos que hayas ejecutado, es decir, no tiene ningún valor jurídico. La segunda consecuencia es que se puede imponer una multa de grave hasta muy grave por haber incurrido en esta infracción. Recuerden que la grave es hasta 1000 UITs con un tope de 10% de ingresos brutos del ejercicio anterior, y la muy grave puede ser más de 1000 UITs con un tope de 12%. Y la tercera consecuencia es que incluso el INDECOPI puede de oficio ordenar como medida correctiva, por ejemplo, la disolución de la fusión o la venta de los derechos que compraste o de los activos que adquiriste. Por último, la 10ª pregunta a tener en cuenta es, ok, ¿qué pasa cuando yo no supero los umbrales? Es decir, no estoy obligado a notificar la operación. Igual el INDECOPI puede iniciar una investigación de oficio cuando no supere esos umbrales. La respuesta es sí. Y es bueno indicar lo siguiente, ¿no? Esto ha sido introducido por el Congreso en esta ley 31192 del 7 de enero por insistencia. El Poder Ejecutivo había observado, entre otros aspectos, la posibilidad de que el INDECOPI pueda hacer investigación de oficio incluso cuando no se superan los umbrales. Pero el Congreso por insistencia lo mantuvo en esta ley. ¿Y qué implica esto? Implica en la práctica que cuando la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia, a pesar que tu operación no superó los umbrales, ella considere que existen indicios razonables de que la operación puede generar una posición de dominio, primer supuesto, o afectar la competencia efectiva en el mercado relevante, entonces podrá investigar y pedir información sobre la operación a las partes involucradas. Primera opción. Pero lo segundo es que la propia norma dice que, sin perjuicio que el INDECOPI puede investigar de oficio, las partes también podrían notificar voluntariamente la operación cuando no supere los umbrales, partiendo de los mismos supuestos. Es decir, que las partes vean de que esa operación, así no supere los umbrales, puede generar posición de dominio o podría afectar la competencia efectiva en el mercado relevante. Y es una sugerencia que hace la ley, ¿por qué? Porque si no notificas voluntariamente, siempre está latente la posibilidad que el INDECOPI de oficio lo investigue y eventualmente pueda haber consecuencias. Lo cierto es que este es un tema complejo, sensible, delicado, que se ha tomado de la legislación chilena principalmente, donde prácticamente no hay casos de investigación de oficio. Y acá el reto va a ser el reglamento que está pendiente que se emita ahora a cargo de la PCM. El gran reto que va a tener el reglamento es establecer las reglas o las pautas de esta figura. En particular, establecer cuál va a ser el plazo que va a tener el INDECOPI de oficio para investigar, luego de implementada la operación. También establecer cuáles son los supuestos de indicios razonables o qué posición de dominio o en qué porcentaje le va a preocupar el INDECOPI por investigar de oficio. Otro tema súper importante va a ser que el INDECOPI defina si es que al investigar de oficio una operación que no fue notificada voluntariamente porque no superaba los umbrales, va a poder revertirla, va a poder sancionarla, ¿no? Eso es algo que va a tener que aclararse en el reglamento y de una manera explícita además. Joana. Veamos de manera, de un vistazo finalmente, cuáles son las principales diferencias entre el decreto de urgencia que fue inicialmente aprobado por el Ejecutivo y la norma que publicó el Congreso en enero de este año. Primero, la entrada en vigencia.
El decreto de urgencia iba a entrar en vigencia el 1 de marzo de este año. En cambio, la ley publicada por el Congreso estableció un plazo máximo de 45 días desde su publicación, pero está dependiendo de la publicación de ciertos reglamentos que todavía están pendientes. El plazo de vigencia del decreto de urgencia era de 5 años, pero la norma del Congreso sí ha establecido que va a ser permanente. La reglamentación, en el caso del decreto de urgencia, estaba a cargo del MES. En este caso, sin embargo, la ley del Congreso estableció que iba a estar a cargo de PCM. En el cálculo de umbrales, la diferencia es que mientras que el decreto de urgencia permitía que se evalúen solamente las ventas o ingresos brutos, la norma del Congreso incluyó además dentro de la evaluación el valor de los activos. En la modificación de los umbrales, con el decreto de urgencia simplemente se subían por decreto supremo, pero para poder bajarlos tenía que ser por ley. Y con la ley del Congreso, en ambos casos es vía ley. Finalmente, lo que comentó Ivo hace un momento, la posibilidad de revisión de oficio en el decreto de urgencia no existía, tampoco la notificación voluntaria, y estas han sido novedades incorporadas por la norma del Congreso. Bien, ahora que hemos repasado estas 10 preguntas fundamentales sobre el régimen de control previo de concentraciones en el Perú, y que hemos repasado una serie de conceptos y procedimientos, lo que corresponde ahora en la presentación es dedicarnos unos minutos a lo que hemos llamado el ABC del análisis económico, es decir, a repasar de una manera sucinta, sencilla y bastante entendible cuál es el formato que va a utilizar o que utilizan normalmente las autoridades de competencia para poder hacer el análisis fundamentalmente del impacto que puede tener una operación de concentración. Como primera premisa, A. ¿Qué va a determinar la autoridad en su análisis? De acuerdo con nuestra norma, la autoridad deberá evaluar si existe una restricción significativa a la competencia. Sin embargo, ¿qué cosa quiere decir esto? ¿Qué es una restricción significativa a la competencia? Porque en la norma no está definido así. Es decir, es un concepto que se deja a cierta discrecionalidad. Sin embargo, por la experiencia que tenemos, y en particular la experiencia que tenemos en materia de fusiones, en mi caso como economista trabajando en España y en Europa durante muchos años, normalmente las autoridades de competencia buscan cuáles son los cambios esperados en el mercado relativos a la operación. Y fundamentalmente hay dos grandes grupos de efectos. El primero está relacionado a los llamados efectos unilaterales, es decir, que la empresa o las empresas que se fusionan, después de la fusión, pueden operar o pueden llevar a cabo. Por ejemplo, aumentos de precios, reducciones de oferta, que son básicamente coincidentes con aumentos de precios, eliminación de variedades de productos en el mercado, reducción o eliminación de la innovación, cosas que, como ya hemos visto antes, puede afectar la eficiencia y el bienestar. Y un tema un poco más complicado es demostrar o analizar en qué medida la adquisición o incremento de una posición de dominio, es decir, la posibilidad de actuar de forma unilateral, de manera independiente de los rivales, de los clientes, etcétera, puede ser sujeto de un abuso, es decir, del comportamiento estratégico. Ya no estamos hablando de una cuestión relativamente sencilla como incrementar los precios o reducir la oferta, sino en qué medida las empresas que se fusionan después de la operación pueden eventualmente involucrarse en estrategias que impidan la competencia o que expulsen a la competencia del mercado. Este último punto es bastante más complicado que analizar, por ejemplo, aumentos de precios esperados, reducciones de oferta. Un segundo grupo de elementos que va a analizar la autoridad de competencia responde a la pregunta de en qué medida la operación crea un escenario favorable para la colusión. Y aquí el elemento más sencillo de entender es que, lógicamente, una operación de concentración reduce el número de competidores. Y, por lo menos en teoría, la coordinación o los efectos coordinados o las coordinaciones entre rivales son más sencillas cuanto menos número de rivales existe en el mercado. Y si la operación de concentración, como es lógico, reduce el número de empresas en el mercado, teóricamente se pueden generar espacios favorables para estos acuerdos o estas coordinaciones. Todo ello, como ven, está enfocado a demostrar en qué medida los cambios esperados en el mercado afectan o no
el bienestar de los consumidores, porque pueden existir algunos efectos, pero no son significativos, de tal manera que el impacto sobre el bienestar del consumidor no sea relativamente elevado. B, ¿cómo determinará la autoridad esos efectos? Y el primer punto que va a analizar la autoridad, y es un punto importantísimo, es la definición de los mercados relevantes afectados. Y aquí hay que tener en consideración un tema muy importante. Nosotros, por lo general, cuando pensamos en mercados, pensamos en sectores, industrias, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un concesionario de autos, tiende a pensar que su mercado es el mercado automotriz. Sin embargo, es posible que el concesionario de autos sea un concesionario de alta gama, por ejemplo. Y aquí la pregunta relevante es, ¿compiten los autos de alta gama con los autos familiares o con los autos utilitarios o inclusive con los autos de segunda mano? Entonces, fíjense que en una sola operación de concentración es posible que se puedan definir mercados muy específicos, algo que normalmente conocemos como segmentación. La autoridad de competencia va a determinar cuáles son esos mercados llamados mercados relevantes que pueden distinguirse y que son afectados por la operación de concentración, y para eso va a utilizar fundamentalmente test cuantitativos para medir la sensibilidad de la demanda, es decir, en qué medida la demanda considera sustitutos a algunos productos que están en el mercado para considerarlos dentro del mismo mercado o en otros mercados separados, y en dónde se desarrolla esa rivalidad entre productos, si es a nivel local de una ciudad, por ejemplo, o si es a nivel regional, o a nivel nacional, o inclusive, ¿por qué no?, a un nivel que trasciende las fronteras del país, inclusive a nivel mundial. Aquí tenemos una pequeña imagen en la que tenemos a un consumidor que se pregunta, ¿no?, en qué medida las naranjas y las manzanas son sustitutos o en qué medida satisfacen aproximadamente la misma necesidad. Ese es más o menos el trabajo que va a hacer la autoridad de competencia para determinar en qué medida los productores de naranjas y los productores de manzanas concurren en el mismo mercado. Y lógicamente podría hacerse la pregunta en qué medida los plátanos también forman parte de ese mercado relevante. Entonces, como es evidente, cuanto más productos se incluyan en el mercado relevante y cuanto más amplia sea el área geográfica donde rivalizan estos productos, posiblemente la posición de las empresas que buscan una fusión sea más pequeña. Y cuanto más acotado sea el mercado, cuanto menos productos y esté geográficamente más acotado, la posición de las empresas que se fusionan posiblemente sea más significativa. Y eso es lo que debe terminar de determinar la autoridad de competencia. Lo que va a hacer luego la autoridad de competencia es calcular las cuotas de mercado en esos mercados relevantes, en todos, y determinar después de la fusión cuál es la nueva cuota de mercado esperada para determinar en qué medida la empresa gana una posición de dominio. Y aquí tenemos algunos ejemplos muy sencillos. No voy a dar nombres de empresas, estos son casos que se han desarrollado en el extranjero, no en el Perú. Pero aquí tenemos un ejemplo bien sencillo de la fusión de dos compañías aéreas con servicios entre Atenas y principales ciudades europeas. En este caso, la fusión implicó implicaba, ¿no?, la fusión entre los dos operadores más importantes entre rutas de Atenas a otras ciudades europeas. La autoridad de competencia, que en este caso fue la Comisión Europea, determinó que, por ejemplo, si un pasajero quiere viajar de Atenas a Roma o de Roma a Atenas, no puede sustituir la ruta por Atenas-París o Atenas-Madrid. De tal manera que se determinó que el mercado, desde el punto de vista geográfico, es una ruta específica. ¿De acuerdo? Luego se preguntó, ¿en qué medida otros medios de transporte pueden ser sustitutos del transporte aéreo? Y determinó la autoridad de competencia que los pasajeros, los usuarios, los consumidores, no pueden sustituir esas rutas aéreas con, por ejemplo, el uso de auto alquilado o tren, crucero, no son sustitutos. De tal manera que al final del día la autoridad de competencia determinó que la operación generaría impactos en diversas rutas de Atenas y otros aeropuertos griegos a otras ciudades europeas y determinó que en al menos 9 de esas rutas, sumados las cuotas de mercado que tenían las empresas por venta de pasajes, alcanzarían una cuota conjunta del 90% del mercado. Lógicamente, esto todavía tiene un paso más, pero uno ya puede tener la expectativa respecto de cuál va a ser
el análisis que va a hacer la autoridad de competencia. El siguiente caso es un caso un poco más actual, de hecho se desarrolló entre 2019 y 2020 y tiene que ver con la fusión de dos compañías de contenidos audiovisuales que tenían diversos canales y plataformas en el mundo, fundamentalmente de entretenimiento, pero que dentro de esos canales, de esas plataformas, tenían varios canales y plataformas de contenidos deportivos. Esta operación tuvo efectos en varios mercados, en varios países, y específicamente tuvo efectos muy interesantes en Brasil, y por eso es que me voy a referir específicamente a cuál fue el análisis que hizo la autoridad de competencia en Brasil respecto a este caso. La autoridad de competencia determinó diversos mercados relevantes afectados por esta concentración, pero específicamente se fijó en un mercado relevante relacionado a la producción, contenidos y emisión de programas deportivos y específicamente contenidos relacionados al fútbol. Lógicamente en Brasil pues el fútbol es un producto altamente demandado por la ciudadanía. Y lo que determinó la autoridad es que existían en el mercado brasileño básicamente tres grandes cadenas o tres grandes plataformas. Dos correspondientes a las empresas que se iban a fusionar y una tercera, ¿no? Y la expectativa de la autoridad de competencia es que después de la operación de concentración, una de las cadenas deportivas que estaba asociada en la operación desaparecería, creando al final de la operación un duopolio. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. ¿A qué conclusiones llegará la autoridad, entonces? Aquí tenemos una forma muy esquemática y muy sencilla de tener una idea de cuál es el análisis económico que normalmente las autoridades de competencia van a desarrollar para obtener resultados y tomar decisiones. En la primera parte, en el extremo izquierdo de la pantalla, tenemos como insumo las cuotas de mercado. No solo las cuotas de mercado, también hay índices de concentración y otros indicadores de concentración, pero las cuotas de mercado fundamentalmente que se analizaron en la parte inicial. El tener una elevada cuota de mercado no es suficiente para determinar que la operación va a ser dañina, por decirlo de alguna manera. Se tienen que analizar muchos otros elementos que Ivo ya comentó, que están también nombrados en la ley, y muchos otros. Sin embargo, yo me voy a referir fundamentalmente a tres porque son los que habitualmente son comunes a casi todos los análisis en materia de fusiones y en materia de competencia. En primer lugar, barreras de entrada. Claro, uno puede tener una cuota de mercado post-fusión relativamente alta, pero si las barreras de entrada en el mercado o en los mercados son relativamente bajas o inexistentes, entonces la competencia potencial puede entrar con facilidad a discutir el mercado, generando una compensación del eventual poder de dominio que pueda generar la empresa. En segundo lugar, la demanda. Aquí hay varios aspectos de la demanda, pero los más interesantes son, por ejemplo, en qué medida la demanda, los consumidores, tienen la facilidad de cambiar de proveedor rápidamente y sin costo. Si fuese así, posiblemente esa situación, ese escenario, haga que, a pesar de que las empresas han adquirido o han incrementado un cierto poder de dominio, no puedan ejercerlo necesariamente porque la demanda es muy sensible y puede irse a otros rivales con relativa facilidad. Además, desde el punto de vista de la demanda, pueden existir también consumidores o clientes con elevado poder de negociación, lo que se llama poder compensador de la demanda, que discutan con los proveedores y en particular con este nuevo proveedor que ha adquirido o ha incrementado su poder de dominio, de tal manera que ese poder de dominio al final no sea ejercido, por lo menos no de forma significativa. Y finalmente, la capacidad de los rivales también es un elemento muy importante. Estudiar en qué medida existen rivales con suficiente capacidad de producción, con suficiente capacidad de financiamiento, de tal manera que puedan, por ejemplo, capturar parte de la demanda que eventualmente el ejercicio del poder de dominio pueda generar, ¿cierto? Porque si en ejercicio del poder de dominio adquirido se incrementan los precios y se reduce la oferta de las empresas fusionadas, esa oferta puede ser suplida por los rivales que están en el mercado. Lógicamente, si los rivales no tienen esa capacidad, entonces el efecto sobre la competencia y sobre el bienestar puede ser muy grande. La pregunta entonces que responderá la autoridad es, ¿existen restricciones a la competencia? Si la respuesta es no, le dará luz verde a la fusión, posiblemente dentro de esa primera fase que nos comentó Joana de 30 días. Si la respuesta es que sí, aquí intervienen otro elemento. No es que se vaya a denegar la solicitud, sino que interviene un elemento muy importante.
¿Existen efectos positivos relativos a la fusión que puedan compensar estos efectos anticompetitivos que se han identificado? Y para eso son las partes las interesadas en demostrar, por ejemplo, que dada la operación, las sinergias que se producen son tales que se manifiestan reducciones de costos, que esos costos, o mejor dicho, que las empresas tienen incentivos a trasladar esa reducción de costos al mercado a través de menores precios, por ejemplo, porque de repente eso es rentable, ¿de acuerdo? Y en qué medida ese traslado de esas reducciones de costos es rápida. Es decir, no se vale decir, mira, yo de aquí a 2 o 3 años después de la fusión pienso que voy a poder trasladar. No, tiene que ser un traslado rápido de estas reducciones de costos al mercado de tal manera que pueda beneficiar fundamentalmente a los consumidores en un tiempo oportuno. Si estas eficiencias, si las empresas logran demostrar y convencer que estas eficiencias existen, son inherentes a la propia operación, no son coyunturales, y pueden ser trasladadas rápidamente a los consumidores, la autoridad de competencia seguramente dará luz verde nuevamente a la operación. ¿De acuerdo? Si eso no ocurre, todavía las empresas tienen la posibilidad de presentar compromisos, como ya se ha comentado previamente, y estos compromisos pueden ser de desinversión, ¿no? Vender algún activo, vender alguna línea de negocio que preocupa, ¿cierto? O algún compromiso, ¿no? de no involucrarse en algún tipo de práctica, algún tipo de estrategia, y esos compromisos pueden transformarse en condiciones por parte de la autoridad, o la autoridad puede proponer sus propias condiciones, lo que puede llevar a que la autoridad finalmente dé luz verde a la operación, pero con ciertas condiciones que tienen un plazo para ser ejecutadas. Finalmente, si nada de esto convence a la autoridad, o si la autoridad no encuentra condiciones que puedan balancear los efectos anticompetitivos que ha identificado, se mantiene la restricción a la competencia y la autoridad entonces seguramente denegará la solicitud. Y ahora pasaremos ya para ir finalizando a ver cuál fue el desenlace de estos ejemplos que hemos visto. En el ejemplo de las compañías aéreas en Grecia que se fusionan, como insumo tenemos que la autoridad de competencia había determinado que en al menos 9 rutas la operación implicaría que se iba a crear una empresa con el 90% de la cuota de mercado. La autoridad de competencia identificó que los pasajeros no tenían alternativas de sustitución y que este cuasi monopolio tendría suficientes incentivos a incrementar precios o reducir vuelos, afectando, por supuesto, el bienestar de los pasajeros. Y también determinó que los rivales no tenían capacidad para recibir nuevos pasajeros. Se manifestaron algunas eficiencias, se empleó algún argumento favorable en materia de eficiencias, y las empresas sí presentaron algunas eficiencias. Por ejemplo, dijeron que la operación optimizaría sus redes de agencias. Sin embargo, la autoridad de competencia, la Comisión Europea en este caso, estimó que no eran suficientes para compensar los efectos anticompetitivos. Siguiente paso, presentaron compromisos. Estas compañías aéreas sí presentaron compromisos, y lo que dijeron fue lo siguiente. La anterior, por favor. Fue lo siguiente. Vamos a liberar espacios de aterrizaje y despegue en nuestros aeropuertos, en los aeropuertos donde tenemos nuestras operaciones, para facilitar la entrada de nuevos rivales que nos hagan la competencia, de tal manera que se compense esa preocupación que tiene la autoridad. Sin embargo, la autoridad de competencia no aceptó esos compromisos porque evaluó los compromisos y se dio cuenta que en los aeropuertos donde operaban estas compañías no existía un problema de congestión, es decir, que ya existían suficientes espacios de aterrizaje y despegue, y sin embargo no habían incentivos para que otras compañías aéreas entren a estas rutas para tratar de darle mayor rivalidad y concurrencia al mercado. De tal manera que la autoridad de competencia terminó denegando esta fusión. Finalmente, en el caso de estas operadoras de contenidos audiovisuales, específicamente la autoridad de competencia de Brasil, como les comenté, determinó que se crearía un duopolio porque se eliminaría parte de los contenidos deportivos porque uno de los canales involucrados en la fusión sería retirado del mercado, todo lo cual afectaría a los televidentes de fútbol y otros deportes. Aquí, para simplificar un poco, para no entrar en tanto detalle, diremos que las empresas no presentaron ninguna alegación de eficiencia, tampoco presentaron compromisos, pero la autoridad de competencia estimó que una condición relevante para
dar luz verde a la operación era que las empresas o la empresa adquiriente debía vender los derechos y activos de la parte o el canal deportivo de la empresa que estaba adquiriendo. Con esta condición, la Autoridad de Competencia de Brasil dio luz verde, pero con condiciones a esta operación de concentración. Luego han habido otras consecuencias, pero fundamentalmente este ha sido el análisis más básico que han hecho las autoridades de competencia.